Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se han estrenado los capítulos 10 y 11 de la temporada 3 del Bad Batch titulados como Crisis de Identidad y Punto Sin Retorno. Unos que se ponen muy desgarradores, Masters, y que marcan el mapa de ruta final en relación Omega, Emery Car, el Bad Batch y todo lo que sucede en el Monte Tantis en este oscuro plan de Palpatine para jamás morir. Es así como es tradición que revisaremos un total de 37 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron de los capítulos 10 y 11 de esta serie. Unas curiosidades que apuntan hacia otros contenidos de la saga, como cómics, novelas, series, videojuegos o películas. Por lo que a partir de este momento, Masters, debo advertirles que habrá spoilers del Bad Batch por si no lo han visto aún. Y en primer lugar vemos un planeta remoto que es muy similar en su arquitectura, montañas y nieve al mundo Zefo de Fallen Order. Y vemos un niño sensitivo a la fuerza con su madre, claro, sosteniendo un juguete muy similar al que ya vimos de Omega o al muñeco de Jyn Erso de Rogue One. Y este peludito alien blanco, Masters, es de una especie que vimos antes en la cinta de Han Solo. Ojo que la gente como el Arcona en el mercado ya empieza a hablar de la fuerza no como un don, sino como una maldición, porque el Imperio persigue a los sensitivos, algo que da contexto de por qué también la fuerza caería en el olvido. En el 3 comienza el festival de Aurabesh, viendo el datapad de Hemlock que dice Status. Lo interesante, Masters, es que si vemos las imágenes de sus datapads, vemos primero que son prototipos de clones CX con la misma armadura, y luego más adelante cambia a la de un Dark Trooper. Así que parece que, como sucedió en Legends, los Dark Troopers primero fueron exoesqueletos en el canon, usados primero por clones y luego estos se volverían armatostes avanzados, con esa armadura negra que vimos muy bien en el Mandalorian 2 enfrentados por Luke. Justo aquí vemos el laboratorio donde Hemlock hace estos clones CX, hasta viéndolos cómo los infecta con una bruma rojiza. Y este lugar, Masters, es el mismo de donde salió Crosshair en el capítulo 3, cuando él no pudo ser reacondicionado, viéndolo feo el propio CX2, quien sigo creyendo que es un tech no muerto. En el 5 ahora sabemos que los niños sensitivos formaban parte del proyecto Nigromante, estando en esa bóveda como presos, donde también estaban esos cuerpos de Palpatine con alegorías Sith rojizas que vimos antes. Y aquí inicialmente vemos 3 niños, Eva, Laitochi, Jaxun y Yalan, y una niña alien Pantora. Y esto conecta con esos experimentos de Palpatine de Clone Wars y los múltiples niños que hemos visto que robaban sus agentes imperiales, como en los cómics de Vader o con los niños de Rebels o con el propio Grogu en el Mandalorian para precisamente lograr el proyecto Nigromante, como se menciona también en Mando 3. And provide Commandant Hux enough time to deliver on Project Necromancer. The creation of clones is your obsession, not mine. También Hemlock nos demuestra aquí lo que significa ser sensitivo en una época sin República o Jedi, ya que el propio Doctor confirma ante Emery que quedan pocos adultos sensitivos, esto porque fueron eliminados en la Orden 66 y la eventual purga Jedi del Inquisitorius. Y algo clave para entenderlo todo es que Hemlock dice que no se puede utilizar la fuente original para duplicar el conteo M, o sea, ningún sensitivo puede clonarse a sí mismo y tener poderes, como no puede hacer Palpatine para asegurar su poder eterno. El único eslabón que puede reproducir el conteo M mediante su ADN es Omega, por eso su particularidad diseñada por Nala C. Masters, y por eso ella es vital uniendo la clonación y la fuerza. En el planeta nevado, aquí vemos los cazarrecompensas clase 1 malvados que nos habló antes Fennec Shand, que colaboraban abiertamente con el Imperio, o sea, Cad Bane, quien caza aquí a un niño sensitivo. Y el Duros vuelve tras haberlo visto en la temporada 1 cuando robó a Omega, y junto con él su droide Todo 360. Y junto a ellos vuelven sus clásicas voces de Clone Wars o del libro de Boba, con Cory Burton para Bane y Seth Green para Todo. Y Bane roba a un niño sensitivo para el bien de Palpatine. Esto siendo idéntico a lo que hizo en el capítulo Niños de la Fuerza de la temporada 2 de Clone Wars, donde ahí robó un niño rodiano con el que experimentó Sidious en Mustafar, como sospechábamos, Masters, para vivir para siempre, así que Filoni sigue aquí el mismo hilo de Clone Wars. En el 10, Eva Laitochi sensitiva lleva el número SP54 como espécimen. Esto querrá decir, Masters, que hubo más de 50 niños sensitivos con los que se experimentaron por el propio número, y esto hace sentido por los niños que ya tenía Palpatine 5 años atrás, como vimos en Clone Wars, más los múltiples niños que hay ahí en Tantis. Así como también sabemos que Vader y el Inquisitorius también robarían a otros en estos tiempos, como lo era la hija de Eat God. Y el título del capítulo 10, Crisis de Identidad, apunta totalmente a Emery Car, porque ella es la protagonista y tiene una duda sobre lo que en realidad ella es y a quién sirve. Algo interesante, Masters, porque no conocemos su origen del todo, pero los creadores de la serie se han declarado que lleva años sirviendo a Hemlock, así que tiene ella una especie de síndrome de Estocolmo. Después de todo, los caminoanos antes desecharon múltiples lotes de clones defectuosos, y Emery puede ser precisamente uno de ellos, que está viendo cómo la historia se repite con el Imperio, viendo a todos como especímenes desechables. Y aquí vemos las dos caras de los clones, Masters, con Emery exponiendo su humanidad como un símbolo luminoso, y el muchacho sin mente que sigue todas las órdenes como es el comandante Scorch, que de la buena persona que fue en Legends ya nada queda, viendo a los niños como simples experimentos.
Con los niños volvemos a ver al droide médico G7 atendiendo a Jax el Midialan, el mismo modelo que atendió el parto de Padme en el episodio 3. Después de su encierro vemos que Nala C permanece presa y sin uso en Tantis. Y ahora simbólicamente Emery, con la duda, toma su lugar y ese instinto maternal con los niños, así como Nala C antes lo tuvo con Omega y otros sensitivos. En el 15, Hemlock habla con el Moff Tarkin, y este le informa que hay preguntas sobre el impacto financiero por los recursos que gasta el Monte Tantis. Pero esto también confirma, Masters, que Tarkin no sabe del proyecto Nigromante al ser clasificado y un proyecto personal de Palpatine. Ojo que también aquí Tarkin evoca a Rogue One con su promesa de ayudar, pero sabemos que solo se apropia de los proyectos de otro como hizo con el de Krennic. Así que la advertencia de Tarkin al Doctor de que si falla en traer resultados, esto bien puede estar sembrando el destino final de Hemlock, muy similar a como Tarkin lo hizo con Krennic en Rogue One, porque sabemos que de una forma u otra, el proyecto Nigromante duraría décadas sin estar terminado del todo. Y Hemlock confirma, hablando ante CX2, que hay otros operativos como él, y ya hemos visto por lo menos a 3. ¿Será que estos sí son un prototipo fase 1 de los Dark Troopers? ¿Y en sí un potencial no muerto tech biónico uno de sus individuos iniciales? Ojo que cuando Emery Carr se encuentra con Cad Bane para recibir al peludito niño sensitivo, vemos de nuevo otra de las naves de ciencia de Tantis idéntica a como transportaron a la bestia Silo la temporada 2. Al igual que vemos que esto se da en la órbita de la capital de Coruscant, en medio de una estación espacial donde vemos varios Venators aparcados. Y justo aquí vuelve la nave personal de Cad Bane, el Justifier, la misma nave que vimos en la temporada 1 de esta serie, en ese arco cuando él robó a Omega y después le fue arrancada por Fennec Shand. También Cad Bane confirma que ha cazado más sensitivos y que es bastante bueno en lo que hace. Claro, ya sabemos del rodeano de Clone Wars de Omega o de este niño. Y seguro, Masters, muchos más de los 50 niños que hay en Tantis, representando el Duros, la cara vil de los cazarrecompensas a diferencia de Fennec o de Ventress, que no han cazado sensitivos sino que les ayudan. Y esto lleva a preguntarnos si en esta serie estamos viendo los orígenes de la senda oculta Jedi que vimos casi 7 años después en Kenobi o Jedi Survivor. Y esto puede tener más sentido si el arco final de esta serie es liberar a todos los que están en el Monte Tantis, tanto clones como sensitivos a la fuerza, como ya nos dijo Rex, Hunter o Omega que ahora vuelve. ¿Será que esta serie está planteando algo más con la senda oculta? Como ya se implicó por Jennifer Corbett o con Nika Futterman mediante el regreso de Asajj Ventress, emulando pues a como Clone Wars planteó Bad Batch o Rebels la serie de Ahsoka. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! En el 21 vemos la eclosión de la crisis de Emery al final, y simbólicamente vemos que ella mantuvo la tuca de paja de Omega que vimos que le devolvió al principio de esta temporada, en un lugar donde los objetos personales están prohibidos, dándoselo así a la niña Itochi Iba como un símbolo de esperanza. Así que está clarísimo que Emery ayudará a Omega para hacer caer el Monte Tantis. Claro, hay que señalar el aporte del capítulo 10 que se roba a Keisha Castle Hughes como Emery, quien vuelve también después de haber sido antes la reina apailana en el episodio 3, al igual que vuelve Steve Blum la voz de Sebo Relios, quien se escucha aquí como algunos aldeanos o Stormtroopers. Y ni qué decir de la escritura de Amanda Rose Muñoz en ambos episodios, que considero personalmente que el episodio 10 es el más desgarrador, con corazón y mejor escrito de esta temporada, Masters. Es así que pasando al capítulo 11, Punto sin retorno, vemos primero una estación espacial que no solo nos evoca a Polis Massa, sino sobre todo a la instalación de la Alta República de la Luna Destruida, donde se desarrolla el videojuego de Jedi Survivor. Después continúa el Festival de Aurabesh en esa instalación, viendo que Oli el droide es en realidad el gerente del depósito al verlo salir por la puerta. Y su voz es hecha por no otro que Anakin de Clone Wars, o sea, el buen Matt Lanter, Masters. Y unos segundos después vemos que también en esa instalación nos venden hasta hamburguesas de Blurg. O sea, ahí se comen a esas bestias que montaron Mando y Quill en la temporada 1 del Mandalorian. En el 25, aquí aparece una nueva nave de Fiji Noa, una que la pirata solo había mencionado en la temporada 2 que ahora por fin vemos. Y junto al amor de Tech regresa su droide Mel 221, que justo se nos recuerda aquí que Phil lo arregló tras los sucesos de Scaranal, donde al droide le fue bastante mal en la temporada pasada. Y ojo que justo como Fi sube o baja su droide por un tubo, es idéntico a como los Jawas lo hacían en Tatooine en el Star Wars original. Y por si odiaban así, Masters, CX2 menciona que su contacto Trandoshan lo llevó a buscar a la pirata Fiji Noa. Así que todo apunta a que la maldita Sith se la volvió a hacer al Bad Batch, llevando al Imperio hasta su nueva ubicación. ¡Perra! Aquí volvemos a Pabu en la calma antes de la tormenta, viendo aún el Marauder. Y ojo que es curioso que los clones estén mudándose después de la advertencia que les hizo Ventress el episodio pasado. Y todo parece indicar que justo CX2 les aplicó la misma que Ventress, escondiéndose en la misma cueva. Así que con ella vimos luz y ahora tocó oscuridad en Pabu. Y si se preguntaban qué pasó con los 3 cadetes clones que vimos en el episodio 2, los vemos por fin con una nieve teniendo una vida normal en Pabu. Incluso hasta ayudan un poco. Y también vuelve Daniel Logan de nuevo haciéndola al mayor Mox. Y hay que reconocer que Omega en la bóveda de tesoros de Pabu deja 2 cosas simbólicas para su grupo. Por un lado, su muñeca Lula que le dio Wrecker.
dando simbólicamente sus pasos para ya no ser una niña, pero también deja atrás los lentes de Tech que otra vez se nos recuerda aquí. ¿Será que esto puede ser un portento de que no quedó nada de Tech? Y que bien puede ser un no muerto como ese Nazgûl que implicó Jennifer Corbett, que persigue a la comunidad del anillo. ¿O sea que el Bad Batch son esa comunidad que protegen a Omega de un no muerto? Parece que eso lo descubriremos al final. Después llega la nave de Tech, de CX-2, el nuevo CX Dagger, que tiene forma de daga como su nombre. Y justo aquí tenemos varios Aurabes en su pantalla, viéndola cambiar en distintos momentos. Primero viendo cómo rastrea su objetivo para luego cubrirse del radar, y finalmente cuando el clon descubre a su blanco Omega, transmite la señal para pedir más refuerzos. En el 31, CX-2 es el causante de la destrucción del Marauder, aunque Wrecker es todo un héroe quedando inconsciente pero salvando a Gonki. Pero eso sí, F por el Marauder, que le termina pasando lo mismo que al Razor Crest. Y por si creían en las falsas promesas de libertad y prosperidad de Palpatine, aquí en Pabu el Imperio muestra su verdadera cara de opresión, ya que el gran festival que vimos de día se lo lleva el Imperio en la oscuridad de la noche, viendo un Venator, Lat Gunships, Clones Comando y como mayoría los nuevos Stormtroopers. Y es ante la invasión que Omega se da cuenta que no puede dejar que los demás sufran por su culpa y que el Imperio no se detendrá. Por eso decide entregarse para también dar con el Monte Tantis. Pero esto no podría ser más Jedi, porque Omega en sí hace un Luke entregándose para salvar a sus amigos, como pasa con Skywalker en el regreso del Jedi. Después de todo, cada temporada de esta serie ha rimado con elementos de la trilogía original o muy Jedi, pasando Omega de sentir miedo de ser usada como un experimento como vimos en la temporada 1 cuando la robó Cad Bane, a crecer y enfrentarse ahora a sus miedos y decidir por ella misma ir hasta el Monte Tantis a pesar de lo horrible que puede ser para ella. Y es mega doloroso que en el final Omega al entregarse no pueda ser rastreada por Crosshair porque él falla en su tiro con su tan preciada puntería. Y esto con el francotirador como su mentor, rima a como el final de la temporada pasada Hunter vio que se llevaron a su hija enfrente de él. Y por si esto con Omega no sonara tanto a Jedi, justo tras confrontar lo que era su mayor miedo años atrás, vemos que ella sube a la nave de CX-2 en completa calma y hasta cierra los ojos evocando a su paz interna. Esto pues como hemos visto que ha desarrollado su meditación y su sentir en la fuerza, tanto con Gungi la temporada pasada como esta temporada 3 con Ventress, que ya se nos dijo también por Asajj que Omega se estaba conteniendo. Así que parece que ahora que estará encerrada, su fuerza puede eclosionar en la liberación. En el 37, en nuestra reflexión final, hay que señalar que estos capítulos nos demuestran cuál falto de visión fue Palpatine, porque en esencia acabó con los Kaminoanos y los Jedi, y paradójicamente ahora necesita de estos dos en su plan de vivir eternamente. Y por si fuera poco, este capítulo 11 acomoda todas las fichas de cara al final porque Omega va justo al Monte Tantis, donde seguro alertará a Lote Malote de su ubicación para darle un duro golpe al emperador, algo que sabemos que de una forma u otra retrasará el gran plan del Sith de su resurrección. Pero si también te interesa ver el todo explicado de estos episodios o las curiosidades del pasado con Asajj Ventress, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de los clones.